De acuerdo. Bien, pues antes de comenzar propiamente con la presentación de nuestro invitado el día de hoy, quiero agradecer el espacio y el tiempo de cedernos precisamente estos minutos, esta hora, a Jorge Manríquez, quien tan amablemente nos ha cedido este espacio, ya que él es el titular del programa a esta hora, a las 13 horas. Bien, pues vamos entonces ya a comenzar con la presentación. Hoy tenemos a un invitado muy especial y les voy a dar una pequeña semblanza de su currículum. Miren, Raúl Pérez Johnson es abogado constitucionalista, es litigante y es académico. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestro por la Universidad de Chicago y doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diversos cursos y posgrados tanto en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Panamericana, la Asociación Nacional de Jueces y de Magistrados del Poder Judicial de la Federación y el Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Judicial. Es también socio fundador encargado del área de litigio constitucional, de amparo y materia administrativa en Pérez Johnson Abogados. Es investigador honorario del Centro de Investigación Jurídica e Informática de la Escuela Libre de Derecho y del Centro de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es catedrático también de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad Anáhuac, México Norte, en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Amparo y Derechos Fundamentales. Es conferencista en diversos foros nacionales e internacionales y ha sido coordinador, autor y coautor en una decena de libros, entre los que destacan el que hoy nos va a hacer el favor de presentarnos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordada con tratados internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, también tiene otra obra en la que ha tenido la coordinación del volumen de la obra jurídica enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho. Es también articulista de diversos artículos académicos publicados en varias revistas jurídicas, tanto de México como del extranjero. Esta es una breve semblanza de su currículum de Raúl Pérez Johnson, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación a compartirnos un poquito acerca de este libro. ¿Cómo fue? Nos gustaría que nos comentaras acerca de, bueno, en primer lugar, de dónde nació esta idea de escribir este texto, de concordar tanto la Constitución, sus 136 artículos de la Constitución, con estos tratados internacionales. Te cedo los micrófonos y vamos a estar intercambiando el espacio. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Uy, qué guapo te tenía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, en relación con tu pregunta, la razón de ser, en primer lugar, Bueno, ¿me escuchan mejor ahí? Bueno, la razón de ser más importante de poder redactar una obra como la que estamos comentando aquí ha sido precisamente la de buscar aportar elementos para poder tener instrumentos y herramientas básicas que permitan entender mejor la reforma constitucional
Internacional de Derechos Humanos de junio de 2011. Hemos tenido una reforma que ha sido muy importante, se ha incorporado al texto constitucional los derechos humanos de los tratados internacionales y que por lo mismo tenemos que contar con algunos elementos para poder empezar a saber cuáles son esos derechos, cómo se relacionan con los que previamente estaban establecidos en el texto constitucional. Sí, de acuerdo. Tú nos comentas esta reforma tan importante constitucional y para irnos enrolando justamente con esta reforma que hemos comentado aquí en varias ocasiones en este foro y en Twitter, hemos visto que estos documentos de tratados internacionales han cobrado como nueva relevancia. ¿Nos pudieras comentar en primer lugar cuál es tu opinión al respecto en relación con estas nuevas interpretaciones del artículo 133 constitucional en relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Sí, con todo gusto. Mira, el artículo 133 de la Constitución no sufrió cambio alguno y por lo mismo se tiene que interpretar dentro de su sentido original, pero a su vez también interpretado como el nuevo texto del artículo 1. Y en este sentido tenemos nosotros que tomar en consideración que si bien es cierto la Constitución sigue siendo la ley suprema, también lo serán los tratados que estén de acuerdo con la misma y las leyes que emanen de la Constitución. Ahora, ha habido mucha discusión si el artículo 1 que incorpora los derechos humanos al texto constitucional, a su vez estaría implicando que estos derechos humanos estuviesen por encima del texto de la Constitución. A mí me parece que no podemos atrevernos a hacer una manifestación de estas características, ya que si bien es cierto que la Constitución sigue siendo suprema, es la propia Constitución la que también autoriza en materia de derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Hay que recordar que los tratados internacionales pueden contener toda una serie de disposiciones que no forzosamente todas son de derechos humanos. En tratándose de derechos humanos, deberá escogerse, como el artículo 1, aquel derecho humano contenido en la Constitución o en los tratados internacionales que esté de acuerdo o que más bien provea la interpretación más favorable a la persona. Esto no quiere decir que no se tengan que cumplir ciertas formalidades para la elaboración de los tratados y el reconocimiento de las disposiciones de los tratados en materia de derechos humanos, como pueden ser el que sea firmado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado de la República. Y una vez que entre en vigor el tratado, entonces ya tendríamos nosotros una norma que debe de interpretarse indistintamente junto con las de la Constitución en la medida en que sea el texto más favorable. Sí, así es. Fíjate que nos comentas este punto tan importante y me gustaría que ojalá pudieras adentrar un poquito más en comentarnos acerca de, por una parte, de la opinión que te merecen las tesis que no son jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a esta jerarquía de los tratados internacionales aquí en nuestro orden jurídico aquí en México. Por lo que yo veo, bueno, pues no han logrado tener los ministros en tener un criterio uniforme en relación a esta jerarquía de los tratados aquí en el orden jurídico. Y por otra parte, bueno, también me gustaría que nos comentaras
tu opinión en relación a si esta posición cultural de México, cultural, histórica y jurídica, en relación a estas, a supeditar un poquito nuestro orden jurídico en relación a los tratados, si le resulta favorable o desfavorable a México atender al principio, principalmente al pacta sunt servanda, ¿no? Adelante. Mira, en relación con las tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos temas de la jerarquía de tratados, hay que aclarar primero que existen criterios contradictorios. La primera sala se ha pronunciado de manera muy importante en favor de una interpretación que pudiera favorecer el derecho humano más favorable o más proteccionista, esté en el Tratado Internacional o en la Constitución, incluso en el caso en el cual la norma internacional pudiera estar estableciendo un derecho que está restringido en la Constitución, en cuyo caso lo que debe de hacerse, según la primera sala, es utilizar o aplicar en el caso concreto la norma más favorable y hacer a un lado la restricción incluso cuando esta pudiera estar en el derecho constitucional. Por su parte, la segunda sala ha considerado que la norma más favorable debe de atenderse siempre y cuando no esté en contra de una restricción contenida en el propio texto constitucional, puesto que antepone la jerarquía de la norma constitucional a cualquier disposición de derechos humanos que esté contenida en algún tratado internacional. La última vez que se llevó este tema al Pleno de la Suprema Corte fue con motivo de dos contradicciones de tesis cuyos proyectos planteaban el ministro Aguirre Anguiano y el ministro Arturo Saldívar. Y el tema quedó pendiente de resolución, se retiraron ambas proyectos de contradicción de tesis, entonces porque quedaron empatados con votaciones 5-5 y está pendiente que se vuelva a presentar el tema eventualmente para discutir. A mí me parece que no solamente debemos tomar en cuenta lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que a raíz de la aceptación de la obligatoriedad de las sentencias que emite en materia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano está comprometido a un diálogo permanente entre tribunales constitucionales, en este caso entre nuestro Tribunal Constitucional Nacional y el Tribunal Constitucional o Convencional, si lo queremos llamar así, de carácter internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido, en la interpretación que ha realizado del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el principio pro hominem, pro persona, ha establecido de manera reiterada en varias ocasiones que debe de preferirse siempre la norma que más favorezca al particular, esté en un tratado internacional o esté incluso en una constitución nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que en ocasiones se aplique preferentemente la norma del tratado a la norma constitucional, que puede no ser tan benéfica, y en otras ocasiones que se aplique la norma constitucional en detrimento de la del tratado, porque esta es la que da mayores beneficios al derecho humano. Desde mi punto de vista, el tema de la aplicación del principio por persona y de cuál es la norma más favorable no es un tema de jerarquía normativa, sino sencillamente un tema de aplicación de la norma que más favorece en el caso concreto. Entonces, yo no le veo un problema en ese sentido a que pudiera aplicarse un tratado internacional que establece un derecho más favorable a una discusión en la Constitución que establece algún tipo de restricción a un derecho humano, porque al final del camino es la propia Constitución la que autoriza a realizar una interpretación en estos términos. Ahora, en la otra parte de la pregunta que se planteaba respecto de si este cambio de cultura va a ser benéfico o no a nuestro sistema jurídico, a nuestra sociedad, yo creo que debemos nosotros de tomar en consideración que